Hermanos, pues vamos a comenzar con nuestro estudio. Seguimos analizando y estudiando la carta a los Filipenses. Nuestro título de hoy es Las razones para regocijarnos en el Señor. A lo largo de los primeros dos capítulos que integran esta carta, hemos visto cómo el apóstol Pablo se ha enfocado en abordar temas de la vida práctica del creyente, pero en el capítulo 3 va a tocar un tema doctrinal, con un toque de practicidad, pero al final de cuentas es un tema doctrinal. Y esto nos enseña lo importante que es tener un equilibrio dentro de la vida cristiana. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando la carta a los Colosenses? Ahí vimos que pues la iglesia requería sobre todo que se tocasen temas doctrinales, pero Pablo también incluyó temas de la vida práctica, y en la carta a los Filipenses encontramos que se tocan primordialmente temas de la vida práctica, pero también vamos a ver a Pablo tocar un tema doctrinal, y esto nos permite ver que la vida cristiana es inclusiva de estas dos áreas. Las dos deben de ser desarrolladas, las dos deben de ser trabajadas. No está una sobre la otra, las dos se requieren. Requerimos el estudio doctrinal, pero requerimos también llevar una vida práctica que refleje aquello que conocemos, aquello que estudiamos. La doctrina y la práctica no se excluyen, se complementan una con otra. Entonces, acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 1. Bien, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. En este versículo, Pablo toca un punto que es importante. Miren, puede que en ocasiones usted sienta que desde el púlpito se está predicando lo mismo y lo mismo, y a veces puede que sí, pero no es porque no se estudió, porque se está haciendo un refrito de algún otro mensaje, es porque Dios está enfatizando algo, es porque el Señor todavía detecta que entre su pueblo hay la necesidad de reforzar ciertas áreas. El que guía al líder espiritual es el Señor, y Él va mostrando qué es lo que se debe de predicar. Él es el que da el mensaje, nosotros simplemente somos sus instrumentos. Y le pasaba a Pablo. Los filipenses seguramente ya habían escuchado de él algunos temas que ha abordado a lo largo de la carta y que va a abordar posteriormente en la carta. Y Pablo les está diciendo, a mí no me molesta, tampoco debe de molestarles a ustedes, porque lo que estamos haciendo es reforzar su fe. Lo que Pablo estaba haciendo era reforzar su fe
y traerles seguridad de aquello que habían aprendido. Y en el versículo 2 es donde va a empezar a tratar el tema doctrinal. Vamos al versículo 2. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Las expresiones, sobre todo la primera, son expresiones muy fuertes que utiliza el apóstol Pablo para referirse a unos falsos maestros que habían estado operando dentro de la iglesia de Filipo. Pablo era una persona bastante temperamental y Dios utilizó también ciertas cosas de su carácter para mostrar su desagrado por este tipo de personas que corrompen a su iglesia. Muy probablemente ahorita no sea lo más correcto expresarse de esta forma con los falsos maestros, pero tiene una cierta, bueno, en ese tiempo tenía toda la validez, ¿no? En ocasiones es necesario exponer de una manera contundente a aquellos que están dañando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque pues de otra manera lo van a seguir haciendo. Si usted ve en la vida de el oficio de los pastores de oveja del ganado, va a encontrar que en Europa se empezó a utilizar al perro pastor, que son perros pues que tienen características a sus ancestros los lobos. Los lobos son los depredadores de las ovejas, y los perros pastores pues le tienen que entrar a la pelea a veces con los lobos, porque de otra manera el lobo no se va a detener, de otra manera el lobo no va a refrenarse, y eso es lo que ahorita está haciendo Pablo. Tiene que subir el tono de voz porque de otra forma no se refrena a estos falsos maestros, ni a los miembros de la iglesia de escuchar su voz. Entonces, por eso es que aquí el apóstol Pablo se expresa de esta manera de estos falsos maestros. ¿Y quiénes eran y qué enseñaban? Bueno, estos falsos maestros, por lo que vemos en la parte final del versículo 2, donde dice guardaos de los mutiladores del cuerpo, eso nos permite ver que se trataba de un grupo de judaizantes que habían estado adentro de la iglesia de Filipo. Este término de mutiladores del cuerpo es una referencia a la práctica de la circuncisión. Y mire, los judaizantes fueron el primer problema doctrinal con el que se topó la iglesia primitiva, y con el paso del tiempo aparecieron otras herejías. Algunas fueron abordadas por los apóstoles dentro del mismo Nuevo Testamento, como el gnosticismo. Pero el gnosticismo surgió y desapareció, y a diferencia del judaísmo, la tendencia a judaizar se mantuvo y se ha mantenido hasta nuestros días, en ocasiones con mayor intensidad, en ocasiones con menor intensidad, pero estuvo presente desde los primeros días de la iglesia, está presente hoy.
La situación con este tipo de herejías es que parecen inofensivas. Miren, doctrinas, herejías como el gnosticismo, llega a un punto en el que lo que dicen es tan contrario a las escrituras que un buen grupo de la iglesia dice, esto no puede ser. Hay otro tipo de herejías de esta categoría, ¿no? Como el arrianismo. Si usted quiere luego enterarse más, bueno, estudiar más sobre eso, puede entrar a una de nuestras clases. En las clases hemos abordado algunas de estas herejías y las explicamos. Estas doctrinas como el arrianismo pues tienen su auge, pero desaparecen o disminuyen sustancialmente porque pues llega a un punto en el que chocan directamente con la escritura, y es más que evidente que no están apegados a la palabra de Dios. ¿Ha oído de los mormones? Los mormones tienen unas doctrinas también tan extrañas que cualquier creyente que tenga un poquito de formación doctrinal al escucharlos dice, no, es que esto no puede venir de parte de Dios. Pero la tendencia a judaizar no funciona así. Esta es una herejía más sutil, porque al principio nos suena mal, al principio se ve como algo inofensivo el empezar a realizar ciertas prácticas del judaísmo, pero el problema es que cuando menos lo esperamos, las personas ya están siguiendo los rituales de la tradición judía. Y esto sigue presente hasta el día de hoy. Mire, ¿por qué sucede eso con nosotros? Porque todos tenemos una inclinación hacia el ritual. En el cristianismo no tenemos rituales, tenemos cierto orden, se le llama orden litúrgico, ¿no? Pero es sumamente sencillo, Usted ve que se llega a la reunión, uno toma su lugar, se da un saludo, se hace una oración, inicia la alabanza y la adoración, termina la alabanza y la adoración, se hace una oración, se levantan las ofrendas, predicación, oración final y se acabó. Es un desarrollo muy sencillo, no hay nada místico. Hasta hace algunos años, ¿no? Es que algunas iglesias, para efectos dramáticos en su alabanza, meten humo y cosas así, pero eso no es lo que sucede lo que sucedía en las iglesias cristianas de la denominación que usted guste. Hasta hace algunos años, nada de humo, nada de incienso, pues velas en Navidad, ¿no? Nada más y cosas así. Pero tenemos una inclinación por ese tipo de cosas, y en el judaísmo sí las hay. En el judaísmo hay un montón de prácticas, ¿no? Como besar los dinteles de las puertas cuando uno entra a la casa de un judío o a la propia casa, y cosas así, ¿no? Que se ven atractivas visualmente, pero son rituales y que apelan a la persona. Entonces algunos se quedan cautivados por este tipo de prácticas y lentamente empiezan a alejar a las personas de la gracia y los empiezan a meter en el yugo de las obras, en el yugo de las buenas obras. Y probablemente en la iglesia
de Filipo, estos judaizantes hacían un fuerte énfasis en la circuncisión y señalaban que era necesario circuncidarse para poderse salvar, probablemente porque la circuncisión era una de las señales físicas de pertenencia al pueblo escogido de Dios, pues a partir del pacto abrámico. Y pues Pablo va a empezar a atacar esto porque debemos de judaizar. No, hay cartas donde Pablo es más enfático en atención a esto. Aquí no desarrolla demasiado el tema, pero sí lo va a empezar a atacar a partir del versículo 3. El versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión y los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo aquí va a dejar claramente establecido que la verdadera circuncisión no es aquella que se obtiene de manera física, sino en el espíritu. La circuncisión practicada desde los tiempos de Abraham tiene un profundo significado espiritual. En ese tiempo, especialmente en la zona de Canaán, era una de las señales más visibles de pertenencia al pueblo escogido de Dios. En la tierra de Canaán, de manera general, no se tenía esta práctica, no se practicaba la circuncisión. El hecho de que todos los hijos y descendientes de Abraham se circuncidasen les separaba inmediatamente del resto de las naciones que estaban en la región de Canaán. Y acuérdese que los mismos israelitas se expresaban despectivamente de sus pueblos vecinos como los incircuncisos. Entonces, era una señal física de pertenencia al pueblo de Dios, pero que tenía un significado espiritual que consistía en ¿qué? En la separación de la vida, de los pecados de los pueblos gentiles para adoptar la vida del pueblo de Dios. Cada vez que se practicaba una circuncisión en el pueblo de Israel, se estaba mandando este mensaje simbólico. Este niño, este varón, está siendo separado de las tradiciones, costumbres y pecados de todas las naciones gentiles que están a nuestro alrededor para adoptar la vida del pueblo de Dios. Y esta es una señal de su separación. Miren, entre los judíos sigue siendo una práctica común. Hasta donde yo sé, la mayoría de los varones judíos pasan por la circuncisión al 8º día después de su nacimiento, pero y ha sido así desde los tiempos de Abraham hasta el día de hoy. Pero desde los tiempos de Abraham hasta el día de hoy, tristemente, en una buena cantidad de los casos, se queda simplemente como una señal física, pero no se traduce en una señal espiritual. En muchas ocasiones, los miembros de las 12 tribus de Israel vivieron exactamente igual que los pueblos paganos que estaban a su alrededor. Y el día de hoy es igual, aunque los judíos siguen practicando la circuncisión de manera general, la mayoría no toma en cuenta a Dios. Y mire, le traigo unos datos
bien interesantes. Uno cree, pues por leer la Biblia yo supongo, que todos los judíos son creyentes y practicantes de su fe, pero no es así. Mire, en el mundo hay alrededor de 14 millones de judíos. De estos 14 millones de judíos, solo el 30% están seguros de que Dios existe. Únicamente el 30%, es decir, cerca de 4 millones más o menos de judíos afirman sin lugar a dudas que Dios existe. Estos cerca de 4 millones de judíos en el mundo, no crea que nada más en Israel, en el mundo, son los que asisten a las sinagogas regularmente y que llevan una vida pues de acuerdo a lo que señalaban la ley de Moisés y sus tradiciones, lo que señala el Talmud. 34%, están parcialmente seguros de que Dios existe, es decir, como que creen que Dios existe. No están completamente seguros, pero creen que hay más probabilidades de que exista que no. El 24% de los judíos del mundo no están seguros de que Dios existe, y el 12% afirma que no existe. La población atea entre los judíos es bastante grande, y pues eso nos muestra, y muchos de ellos la mayoría de ellos están circuncidados, pero es que todo se quedó ahí, en una tradición y en una manifestación física, pero nunca pasó a ser algo espiritual. Es por eso que Pablo afirma con toda certeza que nosotros somos la verdadera circuncisión, porque en el cristianismo, este símbolo físico se convierte, o debería de convertirse, en una realidad espiritual, en una realidad dentro de la vida práctica. Y bueno, todo verdadero creyente lo va a reflejar. ¿Por qué? Porque para recibir la salvación se requieren dos cosas. Hay dos cosas necesarias. Una es la fe redentora en nuestro Señor Jesucristo, en su obra en la cruz del Calvario, y el arrepentimiento. El arrepentimiento por los pecados cometidos. Y recordemos que el arrepentimiento implica no solo reconocer que uno ha pecado, que uno ha hecho las cosas mal, que uno ha ofendido a Dios, sino el deseo y la intención de cambiar, de dejar esa vida atrás. Y una vez que uno reconoce que ha pecado y ve lo que Jesús está ofreciendo, es que uno por fe recibe su salvación, y Él nos ayuda a empezar a dejar estos pecados que hemos cometido, estos pecados que nos han tenido atados. Y por eso es que en el cristiano se nota, tal vez no hay una marca física, pero espiritual sí. Hay una división, hay una separación. Cuando uno le pide perdón al Señor y recibe por gracia su perdón y su salvación, uno está diciendo: me separo de esta vida pasada que yo llevaba, en la que me desenvolvía y vivía igual que todas las personas a mi alrededor, para empezar a vivir una vida como un hijo de Dios, un hijo adoptado por Dios. Y es por eso que llevamos una vida distinta, es por eso que nos comportamos de una manera diferente.
Es por eso que no nos reímos de las mismas cosas que el mundo se ríe. No vamos a los lugares a los que las personas comunes van. Pues es por eso que nos abstenemos del alcohol para no caer en estado de ebriedad. Es por eso, porque hemos decidido buscar vivir de acuerdo a lo señalado por Dios. Y hay una cosa que diferencia sustancialmente al judío y al judaizante y al verdadero creyente. Y es que tanto el judío como el judaizante van a poner su confianza o ponen su confianza en las buenas obras que realizan, mientras que el creyente pone su fe en la justicia del Señor. Y eso lleva por dos caminos distintos, por dos situaciones distintas y lleva a dos finales distintos. Bien, acompáñame al versículo 4 ahí en Filipenses 3. Versículo 4 ahí en Filipenses 3. Es Pablo hablando y dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí va a sacar Pablo sus credenciales a partir del versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí Pablo, con su propio ejemplo, expone lo ridículo que es intentar obtener la salvación por méritos propios, señalando que desde la perspectiva del judaísmo del primer siglo, si alguien tenía méritos para ser justificado por sus obras, era él. Él era muy distinto a los judaizantes de la iglesia primitiva, porque él les empieza a mostrar claramente que él no era gentil, a diferencia de muchos que promovían la doctrina que lleva a judaizar dentro de la iglesia. Pablo sí contaba con un linaje judío verificable. Hay personas que caen en esto y que empiezan a buscar en su historia familiar algún judío. Y bueno, el gobierno español cometió bueno, no fue el gobierno español, fue un partido del gobierno español, en el que, no me acuerdo qué partido era, pero decían que iban a proponer pues era un proyecto de darle la ciudadanía a aquellos que habían sido sefardíes, es decir, un tipo de judío que vivía en la península ibérica, en lo que es España, y que emigraron a América, al Nuevo Mundo,
como manera de escapar de la persecución y la severidad de la Inquisición en España. Algunos lo hicieron, sí, pero la primera cosa es que los que vinieron, sí hubo en México sefardíes, pero resulta que ellos llegaron en el siglo XVI. Encontrar la línea genealógica de una persona hasta el siglo XVI está súper difícil, es muy, muy, muy difícil, es increíblemente difícil. Más en un país como el nuestro, donde muchos registros de nacimiento son las fees de bautismo de la Iglesia Católica. Acuérdese que hasta el siglo XIX quienes controlaban eso era la Iglesia Católica. Si usted es del centro de México, va a tener muchísimos problemas, porque acuérdese que en la Guerra Cristera quemaron un montón de ese tipo de archivos. Entonces es increíblemente difícil. Pero bueno, este partido en su proyecto puso una lista de apellidos que adoptaban los judíos sefardíes, y pues resulta que pues hay un montón de personas en Latinoamérica con esos apellidos. No significa que pertenecen a esas familias, ¿no? Pero estas personas pues se agarran de ahí, ¿no? E intentan conectarse con la herencia judía. Honestamente, la mayoría no lo son, siendo realistas. La mayoría no tienen raíces sefardíes, pero pues le buscan por allí. Y Pablo no era así. Mire, esta tendencia no es nueva, ¿no? En la iglesia del primer siglo sucedía, porque por alguna razón los cristianos a veces creen que ser judío es mejor que ser creyente, o que ellos tienen un plus, que tienen algo extra. Un judío creyente es exactamente igual de hijo de Dios que un gentil creyente. Pero como le digo, o sea, tendemos al ritual, nos gusta el ritual, nos gusta el pedigrí también. Entonces, por eso es que la gente tiene esas tendencias. Pero Pablo, cuando ve este tipo de cosas, les dice: miren, estamos en terrenos distintos, porque yo sí puedo trazarles mi línea genealógica hasta Benjamín. Yo soy de la tribu de Benjamín, y ser de la tribu de Benjamín no era cualquier cosa. La tribu de Benjamín fue, aparte de la tribu de Leví, la única que se quedó con Judá cuando se dio la división del reino. Fueron los únicos que le fueron fieles a la casa de David. Entonces, los benjamitas tenían una posición pues especial. ¿Se acuerda de Esther y de Mardoqueo? Ellos eran de la tribu de Benjamín también. Entonces Pablo empieza a decirles: yo sí lo puedo demostrar. Yo tengo la línea trazada hasta Benjamín, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y si quieren le seguimos hasta Adán, porque puedo trazarla hasta Adán sin equivocarme. Y después le sigue diciendo que, a diferencia de la mayoría de ellos, él era hijo de fariseos y fue fariseo él mismo. Otro detalle: Pablo, mientras estuvo en el judaísmo, venía de una familia próspera, y él era próspero, o sea, económicamente su familia estaba muy bien, muy acomodada, tenían bastante dinero y tenían influencia política en Jerusalén. En el primer siglo, en el siglo I después de Cristo, en el judaísmo del siglo I, los fariseos y los saduceos decían que esas eran las señales inequívocas de que Dios estaba con ellos y de que Dios les daba su bendición.
continúa Pablo diciéndoles que dentro del judaísmo él se esforzó genuinamente por guardar todos los preceptos de la ley. Y que era como, ¿qué dice ahí el versículo 6? Irreprensible. Los fariseos como él eran muy, muy estrictos en el cuidado y respeto de todos los rituales señalados por la ley. No fallaban en nada y seguían, aparte sus tradiciones, que en ocasiones le hacían todo más complicado aún. Y no había alguien que le pudiera reprochar algo a Pablo. No era perfecto, obviamente, pero en cuanto al cumplimiento ritual, nadie le podía reprochar. La mayoría de ellos no tenían esa condición, la mayoría de los que querían judaizar. Y aparte, por si fuera poco, les menciona también que en la cúspide de su carrera dentro del judaísmo, él fue considerado por el Sanedrín como un héroe. ¿Por qué? Porque fue el principal persecutor de la iglesia. Pablo estaba proyectado para ser miembro del Sanedrín. Eso era más difícil que ser un diputado, que ser un senador o un gobernador. Ser miembro del Sanedrín de Jerusalén, él estaba proyectado para ser miembro del Sanedrín de Jerusalén. No era cualquier cosa dentro del judaísmo. De cuenta que era como ser un cardenal dentro de la iglesia católica. Y una vez que Pablo exhibe sus credenciales y les muestra que si alguien tenía de qué confiar por sus buenas obras, era él, desde la manera en la que el judaísmo percibe las cosas. Pero Pablo les enseña también a los de la iglesia de Filipo que cuando él se enfrentó a la enseñanza de Jesús, a la doctrina del cristianismo, se dio cuenta de que todo lo que él tenía era basura. Así lo describe Pablo, ¿no? Son sus palabras. En el versículo 8 él menciona que tiene todo esto por basura: su linaje, su prosperidad, su influencia política, su renombre dentro de los judíos, todas sus buenas obras. Pablo los estima como basura. ¿Sabe por qué? Porque entendió que no le ayudaban a alcanzar su salvación. De particular interés es el versículo 7, porque ahí Pablo afirma que todas estas cosas antes eran su confianza en que se iba a salvar, pero ahora son su pérdida. O sea, considera que eran cosas que en lugar de ayudarle a salvarse, le detenían del camino de la salvación. Y mire, vamos al versículo 9. Hay que conectarlo con el versículo 8. Dice, ciertamente aún estimo, el versículo 8, vamos a retomarlo, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ahí ya estamos en el versículo 9. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué? Por la fe.
Aquí es donde Pablo, ¿se acuerda bueno, ahí está el título, cómo se titula nuestro mensaje? Las razones para regocijarnos en el Señor. Aquí Pablo nos va a exponer cuál es una de las principales razones por las que nos debemos de regocijar en el Señor. Y Pablo nos empieza a decir en el versículo 8 que todos estos méritos, supuestos méritos que él tenía, los considera hoy, bueno, en ese momento, como una pérdida delante de Dios, como basura, porque bajo el sistema del judaísmo, las personas buscan salvarse a través de su propia justicia, y esto deja a todos ser humano en una clara desventaja, porque el mismo Antiguo Testamento habla sobre nuestra incapacidad para cumplir con el pacto mosaico, para cumplir con el pacto de la ley de Moisés. Acompáñenme a Josué, capítulo 24, versículo 19. Aquí Josué está en sus últimos días. Él ya terminó su parte en la campaña de conquista de la tierra prometida. Una buena parte de la tierra prometida ya se conquistó. Quedan algunas zonas por conquistar, pero pues su tiempo en la tierra se está terminando. Entonces, antes de partir, él convoca a una asamblea en Israel para renovar su pacto delante de Dios, y todo el pueblo escuchó la ley. La he escuchado varias veces, la he escuchado de viva voz de Moisés y la ha escuchado también a través de Josué, y se comprometen a cumplir con todo lo que señala la ley. Y cuando Josué escucha el compromiso de Israel, les dice esto. Mire lo que dice el versículo 19 ahí en Josué 24. Dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. No les dijo esto Josué con el objetivo de desanimarlos. Después Israel, todos los líderes de Israel, el pueblo en general, van a decir que sí se comprometen a seguir al Señor. Josué no tiene la intención aquí de desanimarlos. Josué está recalcando algo, y es nuestra incapacidad para cumplir con toda la ley. No podemos, nadie puede. La ley es increíblemente difícil de cumplir porque son muchísimos mandamientos específicos, y la intención de la ley de Moisés, no es únicamente la ejecución de un acto físico, de un acto tangible, sino también la ejecución de los actos que realizamos en la mente. Si usted se acuerda que Jesús tocó este tema en el Nuevo Testamento, y Jesús va a retomar esto y va a enfocarse en los pensamientos que nosotros
realizamos. Si han oído que la ley dice no cometerás adulterio, pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Pero cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús no estaba ampliando el mandamiento de la ley de Moisés, simplemente estaba regresando a su intención original, que era abarcar el acto material, pero también el acto mental. Entonces, cumplir toda la vida, todos los mandamientos de la ley, en cuerpo y mente es imposible. En una ocasión leí el libro de un predicador tocando este tema y en su libro mencionaba pues un ejercicio. Dice, mira, proponte no pecar, ni un pecado, en toda una semana. ¿Crees que lo lograrías? Y si a mí me preguntan, yo les contesto que no. Ok, una semana es mucho. Un día, 24 horas completitas, te puedes comprometer a que no vas a cometer ningún pecado en mente o en cuerpo durante 24 horas. Y él mismo contesta, si a mí me lo proponen, yo digo que no. ¿Qué hay de una hora? Consciente, no dormido, o sea, una hora en tus 5 sentidos. Te puedes comprometer a que no vas a pecar nada, ni en mente ni en cuerpo, durante una hora. Él mismo contesta, no lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque en una hora pueden pasar un montón de cosas y uno dice, pues me voy solo, ¿no? Y me aíslo. Cuando uno está aislado, la mente se pone a pensar cada barbaridad también. Entonces, por eso es que Josué les dice esto a los hijos de Israel, no con el ánimo de decirles no lo hagan, sino para mostrarles que no van a poder en sus fuerzas cumplir con toda la ley. No se puede, solo hay uno que lo ha podido hacer, Jesús, y a diferencia de nosotros, Él es Dios, entonces por eso Él lo pudo realizar. El Antiguo Testamento fue muy claro en atención a la incapacidad que tenemos de alcanzar la salvación por nuestros propios recursos, por nuestras propias obras. Acompáñenme al Salmo 49, versículo 7. Este versículo es importante porque desde el Antiguo Testamento el Señor advirtió sobre esta situación. Desde el Antiguo Testamento el Señor nos estuvo hablando que no podía ser por obras. Y por eso aquí, en medio del Antiguo Testamento, en medio de la historia de la salvación, se nos dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. El versículo 8 es muy importante porque nos dice que por buenas obras, por méritos propios, la salvación jamás se va a lograr. Y es desde el Antiguo Testamento. Esto es lo que es impactante, porque si uno va al Nuevo Testamento, pues hay muchos pasajes, ¿no?, en los que se nos habla de esto, pero cuando uno voltea atrás ve que el Antiguo Testamento ya lo estaba anunciando. El ser humano no se puede salvar a sí mismo por medio de las obras. Acompáñenme a Santiago capítulo 2, versículo 10, porque ahí
porque ahí se nos va a clarificar todavía más esta condición de desventaja que tiene todo aquel que pretende salvarse a través de las buenas obras. Santiago 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hay un ejemplo muy bueno para explicar cómo funciona lo que menciona aquí este versículo. Haga de cuenta que la ley, la ley la vamos a representar como un vaso de vidrio que Dios nos entrega y nos dice: al final de tu vida tú me tienes que entregar este vaso íntegro. Si me lo entregas completo, entras a mi presencia. Pero si le falta una astilla, ya no puedes entrar. Tiene que entrar íntegro, intacto. Puede, yo no sé, no creo que exista una persona así, que a lo largo de su vida solo pecó una vez y dijo una mentira piadosa, pero al final mentira. Es como quitarle una astillita a ese vaso. No quebrantó todos los demás, no agarró el vaso y lo estrelló o le dio un martillazo, no, nada más le dio un golpecito que le quitó una astilla, pero por eso ya no puede entrar, porque la condición de Dios era entregar el vaso intacto, sin mancha, sin ningún defecto. Entonces, cualquiera que quiera estar en este yugo, buscando obtener su salvación a través de la ley, se ha propuesto una tarea imposible de realizar. Ningún hijo de Adán tiene esa facultad. Y pues usted es un hijo de Adán, todos lo somos, ¿no? No lo podemos hacer. Estamos buscando realizar algo que nuestra propia naturaleza nos lo impide. Aquel que intenta justificarse a través de sí mismo se está engañando. Aquel que confía en sí mismo, en su carácter, en la buena persona que es, se está engañando, porque mire, podemos aparentar un montón de cosas. No es que yo quiera insultar al Papa, pero si usted lo ve, se ve como una persona respetable, la verdad. Todo vestido de blanco y pues ya es un viejito y pues uno cree que no rompe ni un plato, y probablemente sí no rompe platos, pero uno no sabe todas las cosas que hay en la mente de una persona. Mira, reflexiones sobre lo que a veces pasa por su mente y uno sí debería de decirse a sí mismo: qué monstruo soy. Por dentro me veo muy bien, pero por dentro soy un monstruo. Pienso cosas que haría ya que el destripador, cuando alguien se me cierra en el tráfico, cuando alguien me dice algo que no quiero oír, o hay gente a la que uno ya les trae coraje. Eso de por sí está mal, ¿no? Pero aparte del coraje que uno le trae, se imagina cada cosa. ¿Por qué? Porque por dentro somos terribles. El Señor está trabajando en nosotros, ¿no? Y estamos sumamente agradecidos por su misericordia, pero nadie puede decir delante de Dios: yo soy inocente. Nadie puede decir delante de Dios: yo no hago ningún mal. Tal vez no lo haces con tu cuerpo, pero en tu mente haces cosas terribles. Eres un criminal dentro de tu mente. A veces no decimos groserías a través de nuestra voz, pero ¿qué tal en la mente? No, es que es una y eso ya es un pecado delante
de Dios. Entonces por eso nadie lo va a lograr, nadie lo puede lograr. Por eso el Salmo 49 es tan claro y dice, no se logrará jamás, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Pero aquí es en donde uno debe de regocijarse. Esta es la razón para regocijarnos en el Señor, y es lo que Pablo entendió, que cuando yo entro al cristianismo, cuando yo recibo la salvación de Jesús, ya no tengo yo esa carga de tener que justificarme a través de mis buenas obras. Solamente tengo que confiar en Jesús. Solamente tengo que creer que su justicia me es dada a través del sacrificio que Él realizó en la cruz. ¿Y qué debería de pasar en nosotros? Deberíamos de descansar. Mira, hay gente que sí está muy preocupada por su salvación. Hay personas que se quieren salvar y por eso realizan mandas, por eso van a misa todos los días, por eso hacen todos los rituales posibles, porque quieren salvarse a través de sus buenas obras, pero algo adentro les dice, no lo estás logrando. Algo adentro les dice, te falta, no lo has alcanzado, no lo has podido alcanzar. Pero el regalo de Jesús te dice, no necesitas tú andar luchando para alcanzarlo, yo ya lo obtuve por ti, aquí está. Si crees, es tuyo. Ve lo grande del mensaje de Jesús, lo grande del mensaje del cristianismo. Alguien, el único que podía, pagó ese gran precio del que hablaba el Salmo 49 y nos lo ofrece gratuitamente. Y debemos de descansar en eso. Todo cristiano descansa en eso. Obviamente, como platicamos, pues nos esforzamos por parecernos cada día más a Jesús, pero no lo hacemos porque nos estamos salvando por esas buenas obras, sino por amor al Señor y porque queremos reflejarle, porque nos queremos parecer más a Él. Por eso el mensaje del cristianismo es superior a cualquier otro mensaje que ofrece el mundo, porque a través de Jesús obtenemos lo que no podíamos obtener en nuestras fuerzas. A través de Él alcanzamos lo que nosotros en nuestras fuerzas nunca íbamos a poder alcanzar. Y hay ocasiones en las que uno se puede preguntar, bueno, si este regalo es tan grande, porque es el regalo más grande que uno puede recibir, ¿por qué muchos deciden quedarse en este sistema de autojustificación? Y una de las razones es que los sistemas de autojustificación promueven y alimentan el orgullo. Porque la persona dice, pues es que yo lo estoy haciendo, es por mis méritos, es por lo que yo hice. No se ha topado, es una de las cosas que más chocan con aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio. Uno dice, es que entonces yo no tengo que hacer nada. Pues sí, la verdad es que uno no tiene que hacer nada, no porque uno sea flojo espiritualmente, uno no hace nada porque uno no puede hacer nada. Eso es lo que les debemos de explicar. O sea, no es que no hagas nada, es que no puedes hacer nada. No hay algo que tú puedas hacer para salvarte. No hay una buena obra que tú puedas realizar a través de la cual Dios diga, por esto te voy a dejar entrar a mi presencia. No existe eso. No hay algo que tú le puedas ofrecer a Dios a cambio de tu salvación. Tú no tienes la capacidad de pagar el precio.
Por eso debes de confiar en Jesús, pero para eso se necesita también humildad. El reconocer, el decir, yo no puedo hacer nada, es también humildad. Aquel que dice, no, es que tiene que ser por mis buenas obras, está diciendo, es que yo puedo, es que yo la hago, es que yo tengo la facultad de... Y esa es una condición ¿de qué? De orgullo. ¿Y qué dice el Señor de los orgullosos? Él los rechaza. Entonces, veamos este gran regalo que el Señor nos ha dado y que debe de llenarnos de alegría y paz. Ya, si hay una razón para regocijarse en el Señor es esta, que Él pagó el precio, que Él alcanzó la salvación que no podíamos alcanzar. Y por eso podemos descansar. No traemos ese peso sobre nuestros hombros. No tenemos esa preocupación de que si no me dan la santa unción, la extrema unción, cuando me muero, pues voy a pasar un rato en el purgatorio. Eso es lo que creen en el catolicismo, ¿no? Si ahí te dicen, junta la mayor cantidad de sacramentos que pueda, porque eso te ayuda. Tal vez no te ayuda por completo, pero te ayuda. Imagínense vivir bajo ese sistema, ¿no? En el que hay una completa inseguridad de qué va a pasar en el momento en el que muramos. ¿Por qué tienen esa inseguridad? Porque algo adentro del alma del hombre, a pesar de que realice todos estos actos, a pesar de que realice todas estas obras, le dice, es que te falta algo, es que no lo has logrado. Ese era uno de los grandes problemas de Martín Lutero. Martín Lutero llegó a un punto, nunca falla. Martín Lutero llegó a un punto en el que tenía enfadado a su confesor, porque él se encerró en el monasterio ya cuando era monje, y se sometía a los mayores castigos y disciplinas físicas a las que podía. En ese tiempo, no sé si se siga practicando, ¿no? Pero se metían en celdas de aislamiento para ayunar y orar y pues evitar tener tentaciones cerca. Él podía durar ahí una semana, semana y media, y salía de ahí y se iba a confesar. Y en una de sus anécdotas dice, no, el confesor me decía, es que no me cuentas ni siquiera cosas interesantes, tú no haces nada, ¿qué quieres que te ponga de penitencia? Pero él se volvió a encerrar. ¿Por qué? Porque a pesar de todo eso, a pesar de que estaba en un monasterio, a pesar de que era un monje, a pesar de que tenía estudios de teología, a pesar de que llevaba ya varios sacramentos cumplidos, algo adentro le decía, es que no, te falta algo. Si te mueres hoy no te vas a la presencia de Dios. Él estuvo cerca de la muerte en el monasterio por inanición voluntaria, a ese extremo lo llevó. Pero ¿por qué llegaba a esos extremos? Porque él se quería salvar por sus méritos, pero cuando entendió que no era a través de las buenas obras, sino únicamente a través de la fe, su vida cambió. ¿Sabe cuándo se volvió a recluir? Nunca, jamás. Nunca bajó de peso después de eso. ¿Es en serio? Porque no se volvió a someter a ese tipo de ayunos. Se quitó una carga de encima que él no podía cargar, que él no podía llevar. Y nosotros tenemos esa bendición, entonces gócese, alégrese, pero compártaselo a los demás también. Llévele este mensaje a los demás, sea el instrumento de Dios para quitarle esa carga a otros.
Porque le aseguro que más de alguno en su familia o entre sus conocidos está así. Déjese usar por Dios y lleve este mensaje. Las obras no nos salvan, nos salva únicamente la gracia del Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este regalo que tú nos has dado. Gracias por quitar ese peso de nuestros hombros. Gracias porque hoy podemos estar tranquilos sabiendo que la obra que tú realizaste en la cruz es suficiente. Que la obra que tú realizaste en la cruz es el precio por nuestra salvación. Y que lo tenemos no porque seamos muy buenos, sino porque tu misericordia se extendió. Y recibimos de tu mano esta salvación tan preciosa. Y lo único que tuvimos que hacer es creer y arrepentirnos. Te bendecimos, Señor, y nunca tendremos palabras ni tiempo suficiente para agradecerte por lo que has hecho en nosotros. Pero sí podemos hacer algo, y es vivir como a ti te agrada. Buscar parecernos más a ti y llevarle este mensaje a tantas personas que lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a ser tus mensajeros y permítenos también, Señor, encontrar estas personas que están buscando tu salvación. Te pedimos que tú nos uses y nos tomes en tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que descanse, hermano, que pase una buena noche.